Hola, ¿cómo estamos? Nuevamente juntos para compartir otra perlita bíblica y este día es una perla especial. Especial. Las perlas siempre son especiales. A lo mejor algunas, si hablamos de las perlas que se usan en los collares, que se buscan en los mares, algunas a lo mejor son más costosas que otras o qué sé yo, de mejor calidad, no sé. Puede haber, no entiendo mucho de eso, pero todo lo que sé, que toda perla es importante y es muy, pero muy valiosa. Y hoy tenemos una perlita, o sea, tengo una perlita que quiero compartir con ustedes y es acerca de la paciencia. La paciencia, esa virtud maravillosa, esa capacidad de poder tener problemas realmente grandes, adversidades, cosas, y que no nos dañen, que no nos dejen tirados en la banquina de la vida, esa capacidad de poder soportar las cosas que nos van pasando, las demoras en conseguir lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, aún lo que necesitamos, ¿no es cierto?, muchas veces. Pero bueno, es interesante esta perlita, te decía, porque nosotros estamos viviendo en una época o en una sociedad que realmente podríamos etiquetar como impaciente, ¿no? Billy Graham, el evangelista, dijo en una oportunidad que estábamos viviendo en una época altiva, neurótica, impaciente absolutamente. Y es verdad. Y es verdad, si no, vos fíjate que mismo dentro de las congregaciones la impaciencia está a la orden del día. Queremos que todo sea rápido, estamos acostumbrados a este mundo de lo instantáneo, de lo apurado, de lo rápido, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Café instantáneo, sopas instantáneas, comidas congeladas que sacamos y están ya para calentar en el microondas y están cocidas o precocidas. Y bueno, todo es rápido, todo es instantáneo y nos acostumbramos a esto. Entonces, estas cosas, esta forma de vida loca, apurada, impaciente, la traemos también dentro de la iglesia y la traemos a nuestra vida cristiana. Y nuestra vida cristiana no es o no debería estar en el molde de lo secular, del sistema del mundo. Este sistema y esta vorágine loca de conseguir cosas, de obtener resultados inmediatos. Y bueno, yo creo que Dios quiere enseñarnos que necesitamos desarrollar el fruto de la paciencia, que no es ni más ni menos que una característica del fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo consigo paciencia? ¡Wow! Bueno, todos sabemos, o el que no lo sabe, se entera ahora, yo creo que todos lo sabemos, los cristianos, que la paciencia viene, dice el apóstol Pablo a los romanos, a través de las tribulaciones. También Santiago nos lo recuerda diciendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Por eso siempre solemos decir jocosamente, no le pidas al Señor paciencia porque te va a dar pruebas. Pero bueno, quiero decirte que por más que vos no le pidas paciencia, el Señor está determinado de que tanto vos como yo seamos personas pacientes. Y esa característica del fruto del Espíritu, que es la paciencia, también se puede ver en nuestras vidas. No solamente todas las otras características, ¿no? El amor, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, longanimidad, paciencia, paciencia. Entonces, ese fruto tiene que estar en nosotros y se tiene que desarrollar. Por eso muchas veces nos encontramos ante situaciones que nos sacan la paciencia, que nos superan. Y bueno, ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión que nosotros tenemos que aprender a vivir de una forma en que Dios quiere que aprendamos, ¿no es cierto? Y claro, alguno
puede decir, pero bueno, ¿para qué queremos la paciencia si nos cuesta tanto conseguirla? O sea, si tenemos que pasar por tribulaciones, por pruebas, por dificultades para poder obtenerla. Bueno, necesitamos la paciencia para muchas cosas. Primero y principal, necesitamos la paciencia para obtener las promesas de Dios. Dice la Biblia que por la fe y la paciencia se obtiene la promesa de Dios. Entonces, mi amado, si Dios te ha prometido algo, si Dios te ha dicho, te ha traído una palabra y vos la creés y tenés una fe bárbara de que eso va a suceder, de hecho que claro que va a suceder, pero te falta el otro condimento para que suceda. Y este condimento es la paciencia. Por eso que Dios permite que nos pasen cosas. Vos imaginate que José, el personaje de la Biblia, el hijo de Jacob, que sabemos que llegó a ser segundo después de Faraón en Egipto. Claro, él tenía esos sueños maravillosos que Dios le daba de las espigas. Recordás que las espigas se inclinaban ante él, que la luna, que las estrellas, todo eso. Y él interpretaba esos sueños y él sabía que su familia, sus hermanos, un día iban a rendirle a él honores o algo iba a pasar porque él lo había soñado, porque Dios le había hablado por esos sueños. Pero claro, Dios le dice esto, pero nunca le dice de qué manera él iba a llegar a esa situación o a ese estatus, ¿no? O a esa dirección espiritual, digamos, porque realmente todo este trato de Dios, todas las adversidades, todas las tribulaciones, todas las pruebas, no hacen más que levantarnos y hacernos crecer espiritualmente para que Dios pueda ponernos en ese lugar que Él ha determinado que nosotros tenemos que ocupar. Así que yo quiero decirte que verdaderamente si Dios te ha dado una palabra y a vos te parece que eso se está tardando demasiado en cumplirse y Dios te ha dicho, yo hablo con propiedad porque soy una de esas personas a las cuales Dios ha dicho una palabra tremenda acerca del ministerio. Y si bien algo se está cumpliendo en mi vida, todavía no se ha cumplido totalmente lo que Dios a mí me habló audiblemente, ni siquiera por una palabra profética. Luego, en el devenir del tiempo, claro que Dios me ha dado palabras proféticas a través de muchos siervos, claro que Dios ha hablado a mi espíritu, claro que Dios me ha hablado por su palabra escrita y ha confirmado también, y más de una vez, en parte se ha ido cumpliendo la palabra audible que una vez Él habló a mi vida. Pero, de repente, como te decía, en el devenir del tiempo, uno pasa tantas vicisitudes, tantos problemas, tantas dificultades, que uno dice, pero ¿dónde está esa palabra? Entonces, lo que Dios me dijo, ¿qué pasó? Y yo creo que le debe haber pasado a José. A José cuando lo vendieron como esclavo, los hermanos, esos que él había soñado que iban a venir a rendirle honores y se iban a postrar delante de él, lo vendieron, primero lo tiraron a una cisterna, después lo vendieron como esclavo. Él llegó a ese lugar, a Egipto, fue vendido ahí mismo también a un lugar, a una casa de un alto funcionario, y después pasó las mil y una, si ustedes conocen o leen, pueden leer en la Biblia, en el Génesis, la historia de José. Él estuvo en la cárcel, fue calumniado, qué sé yo, tantas cosas le pasaron. Que yo creo que José en algún momento casi que podría haber perdido la ilusión de llegar a ser lo que Dios le había dicho que fuese, por tanto sufrimiento, por tantas tribulaciones. Pero esos sufrimientos, José era una persona excelente, honesta, buena, pero necesitó que a través de los sufrimientos, de las pruebas, de las adversidades, su carácter se templara. Tenía que templarse. Y así nos tiene que pasar a nosotros, mis amados.
Por eso tenemos que saber esperar en Dios, creer porque es necesaria la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y no vamos a poder recibir nada de Dios si no creemos, si no desarrollamos también la fe. Pero junto con la fe necesitamos desarrollar la paciencia, porque la paciencia hace una obra en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si no tenemos paciencia? Por ejemplo, en la Biblia tenemos muchos ejemplos, porque podemos también nombrar a David, y David, Dios lo ungió como rey a través del profeta Samuel, ¿se acuerdan? Y después de eso, las cosas que él padeció, fue perseguido por el rey que estaba de turno, o sea, lo perseguía para matarlo, y él muchas veces podría haber tomado las cosas, el asunto en sus manos, y ponerse de rey, porque tendría que decir, bueno, Dios me ungió como rey, yo soy el rey que va a seguir a este. Sin embargo, él supo esperar, fue paciente, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, y un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios es un hombre o una mujer que tienen amor. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 que el amor es paciente. El amor es paciente, mi amado, mi amada, si vos amás, si vos estás lleno del amor de Dios, vos sos una persona paciente. Y esto es difícil, pero se tiene que desarrollar en nosotros la paciencia para poder alcanzar aquellas cosas que Dios ha dicho que haría con nosotros. Y si Dios te ha dicho que te va a enviar a tal lado, hay gente que recibe una palabra de Dios y le parece que ya tiene que salir, que ya todo tiene que estar a disposición, que ya las multitudes van a venir a rendirse, a darle, a seguirlo, y no es así. Hasta que llega eso que Dios le ha dicho, cuántas vicisitudes, cuántas pruebas, cuántas luchas, cuántas tribulaciones la persona tiene que pasar. Por eso te decía que es una perlita extraña esta, pero la paciencia es una virtud necesaria. Por eso el apóstol Pedro decía que teníamos que agregar. Es una virtud que se va agregando. ¿Por qué? Porque es una virtud que se desarrolla. Si bien la produce el Espíritu Santo, porque es una característica del fruto del Espíritu, se desarrolla. El Espíritu la produce, pero ¿a través de qué cosas? De pruebas tremendas que van pasando en nuestra vida, que Dios va permitiendo para que nosotros podamos, al ir capeando los temporales, al ir saltando esos obstáculos o viviendo esos problemas, y vamos creciendo y creciendo. Porque Dios también es un Dios de paciencia. Dice Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Realmente el tema este de la paciencia no parece ser tan importante, porque los predicadores no hablan mucho de este tema. Por lo general nosotros, los que predicamos de la fe, predicamos de las promesas, predicamos de la sanidad, predicamos de los milagros, predicamos de tantas cosas, pero la paciencia la vamos dejando, mis amados. ¿Por qué? Porque sabemos de qué se trata. Sabemos que para que se produzca la paciencia en una persona, la persona tiene que pasar por muchos problemas. Y capaz que vos sos una persona que me estás escuchando en este videíto y podés decir, sí, Cristina, yo sé de lo que estás hablando. Qué bueno que seas una persona que ha logrado desarrollar ese fruto, esa característica del fruto del Espíritu, que es la paciencia, porque realmente, amados, necesitamos la paciencia para soportarnos los unos a los otros. ¿Qué crees? Claro que lo necesitamos. A veces es difícil soportarnos, es difícil. Entonces, necesitamos la paciencia para soportarnos los unos a los otros. Necesitamos la paciencia porque, dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, como decíamos, necesitamos no solamente la fe para obtener las promesas de Dios, sino la paciencia, porque siendo pacientes vamos a honrar a Dios, vamos a hacer su voluntad, vamos a poder esperar en Él en el tiempo de Dios, porque Él sabe cuál es el momento justo en que yo puedo recibir lo que estoy esperando de Él. Entonces, realmente, para poder soportarnos unos a otros, como decíamos, como dice ahí Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros con paciencia en amor. Se necesita paciencia para perseverar en las cosas de Dios, para dominarnos a nosotros mismos, para no dejarnos perturbar por las adversidades. Muchas cosas nos vienen en esta vida. Jesús mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, pero nosotros necesitamos vencer estos obstáculos que se nos presentan. Todos sabemos que el cristiano está corriendo una carrera cristiana, y la carrera es necesario que se corra con paciencia. Entonces, también necesitamos la paciencia para correr la carrera y correrla bien, para llegar a la meta. Así que te vuelvo a repetir, cada vez que Dios te quiera promover, quiera hacer algo con tu vida, te quiera, como dijo alguien, cambiar de dirección espiritual, hacer que crezcas en sus cosas, te va a evaluar. Te va a evaluar. ¿Y cómo te evalúa? Tomándote un examen, una prueba. Así pasa en la universidad, en el colegio. De repente vos te cambiás de un colegio a otro, de una universidad a otra o de un país a otro, y de pronto vos tenés ya unos estudios hechos y querés entrar a seguir en la universidad o en el colegio, a seguir con tus estudios. ¿Y qué van a hacer? No te van a decir, vos decís, sí, yo tengo esto, aprendí, estudié. Te van a evaluar, van a tomarte una evaluación para ver si realmente estás en condiciones de pasar a ese nivel que vos querés ir o que ellos mismos te quieren promover. Entonces, con Dios es así. Cuando Dios nos quiere promover, espiritualmente hablando, o aún en la vida, ¿no es cierto?, nos va a evaluar, a ver si verdaderamente estamos ya en el punto justo para que verdaderamente nosotros podamos ser promovidos por Dios y crecer en la gracia de Cristo Jesús. La Biblia nos da, como te decía, muchos ejemplos de gente, ¿no es cierto?, que ha tenido paciencia y gente que no la ha tenido, que ha sido impaciente. Y bueno, vemos los frutos de cada uno. Por ejemplo, todos conocemos, ¿quién no?, la paciencia de Job. ¿Quién no ha leído el libro de Job?, ¿no es cierto? Y Job fue un hombre que fue paciente, que soportó, pero yo creo que nadie ha soportado lo que ha soportado Job. Y Dios lo premió. Nosotros podemos ver el final de Job, que es un final, pero exitoso, prosperado, todo lo que él consiguió por haber tenido esa paciencia y esa humildad en creer a Dios y no rebelarse contra él, sino saber que él era justo para hacer el bien a su siervo. Entonces él confió, y no solo confió, y no solo creyó, sino que esperó, fue paciente. Pero también la Biblia nos cuenta de personas que no han sido pacientes, como por ejemplo Saúl. Saúl no fue paciente, ¿recuerdan? La vez que él tomó las cosas en sus manos y se puso a hacer el sacrificio porque el profeta Samuel no llegaba, según él, a tiempo, ¿verdad? Y cuántas veces, mis hermanos, nosotros nos cansamos de esperar, de tener paciencia en algo, que esto sucede mucho con los jóvenes,
hombres o mujeres que se quieren casar, quieren formar un hogar y de pronto le piden a Dios o una esposa o un marido, y como les parece que Dios está tardando demasiado y que a ellos se les va la vida y que ellos no se van a poder casar, va a suceder el arrebatamiento y no se van a poder casar ni tener hijos ni formar su hogar, les parece que Dios está completamente en otro lugar y no los escucha o no les da lo que ellos quieren, y ellos entonces toman la cuestión en sus manos y directamente escogen ellos la persona, que si bien claro que uno la tiene que escoger, pero siempre orando y sabiendo que es Dios el que te está dando la persona que vos o cualquier otro necesita. Entonces, cuando tomamos en nuestras manos la decisión de hacer, de ayudar, a veces cometemos errores que después tenemos que cargar con ellos todo nuestro resto de la vida, y eso conlleva y nos trae sufrimientos que a lo mejor hubiéramos podido evitar si hubiésemos hecho la absoluta y total voluntad de Dios, pero claro, para hacer eso teníamos que ser pacientes, teníamos que esperar. Y mi amado, para ir terminando esta perlita, quiero decirte que sin paciencia, sin la paciencia, sin esa virtud, no vamos a poder llegar al lugar donde Dios ha querido que nosotros lleguemos. Entonces, si vos te quejás de Dios, de las personas, te enojás por todo lo que no estás consiguiendo, todas esas quejas, como alguien dijo, no es ni más ni menos que una versión adulta de los berrinches de tu niñez. Capaz que cuando eras chiquito eras un malcriado y te tirabas en el suelo, pataleabas, gritabas y tu papá o tu mamá te daban lo que querías, y ahora no has madurado, no has crecido, y dice la Biblia que el alimento sólido, lo que Dios tiene realmente para nosotros con solidez, es para los que han alcanzado madurez espiritual. Y la madurez espiritual no se alcanza así nomás. Necesitamos pasar por todas estas cosas que te estoy hablando y alcanzar la paciencia, porque esa paciencia nos va a poner en el nivel de que nosotros estamos confiados, esperando en Dios, sabiendo que Él nunca nos va a fallar, nunca jamás nos va a fallar. Y cuando el tiempo de Dios no coincide con nuestra agenda, ¿no es cierto?, podemos hacer dos cosas. O tomamos la cuestión en nuestras manos y hacemos lo que nos parece, o esperamos en Él. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué voy a hacer yo? Quiera el Espíritu Santo darnos sabiduría, entendimiento, inteligencia celestial, para que, aunque estemos ya a punto de tomar las cosas en nuestras manos, recordemos en ese momento que Dios es fiel y que no necesitamos hacerlo nosotros. Él lo va a hacer. Él nunca, jamás va a llegar tarde. Aunque a vos te parezca o aunque a mí me parezca. Pero Dios sabe, Él es el único que sabe cuál es el momento en que vos y que yo estamos justos, capacitados, preparados para recibir aquello que Él nos ha prometido y para que Él nos vaya poniendo en el lugar que ha dicho que nos va a poner. Él es fiel, Él lo va a hacer, y aunque tu agenda no coincida con la de Dios, espera en Él porque Él lo va a hacer. La paciencia, una virtud necesaria para vos y para mí. Nos volvemos a encontrar en la próxima perlita, si Dios así lo permite.